se fue al monte de los Olivos. Al amanecer, se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó, y él se sentó a enseñarles. Entonces, los maestros de la ley y los fariseos llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo, dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa, para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó, y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Jesús dijo: Tampoco yo te condeno. Ahora vete, y no vuelvas a pecar. Una vez más, Jesús se dirigió a la gente y dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Tú te presentas como tu propio testigo, alegaron los fariseos, así que tu testimonio no es válido. Aunque yo sea mi propio testigo, respondió Jesús, mi testimonio es válido, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero ustedes no saben de dónde vengo ni a dónde voy. Ustedes juzgan según criterios humanos, yo en cambio, no juzgo a nadie. Y si lo hago, mis juicios son válidos porque no los emito por mi cuenta, sino en unión con el Padre que me envió. En la ley de ustedes está escrito que el testimonio de dos personas es válido. Yo soy testigo de mí mismo, y el Padre que me envió también da testimonio de mí. Ellos preguntaron: ¿Dónde está tu Padre? Jesús respondió: Ustedes no me conocen a mí ni a mi Padre. Si me conocieran, también conocerían a mi Padre. Estas palabras las dijo Jesús en el lugar donde se depositaban las ofrendas, mientras enseñaba en el templo. Pero nadie le echó mano, porque aún no había llegado su tiempo. De nuevo Jesús les dijo: Yo me voy, y ustedes me buscarán, pero en su pecado morirán. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Comentaban por tanto los judíos: ¿acaso piensa suicidarse? Será por eso que dice: a donde yo voy, ustedes no pueden ir. Ustedes son de aquí abajo, continuó Jesús. Yo soy de allá arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues, si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. ¿Quién eres tú?, le preguntaron. En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles?, contestó Jesús. Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes. Pero el que me envió es veraz, y lo que le he oído decir es lo mismo que le repito al mundo. Ellos no entendieron que les hablaba de su Padre. Por eso Jesús añadió: Cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy, y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hablo conforme a lo que el Padre me ha enseñado. El que me envió está conmigo. No me ha dejado solo, porque siempre hago lo que le agrada. Mientras aún hablaba, muchos creyeron en él. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él, y les dijo: Si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? Les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, afirmó Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, pero el Hijo sí se queda en ella para siempre. Así que, si el Hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Yo sé que ustedes son descendientes de Abraham. Sin embargo, procuran matarme porque no está en sus planes aceptar mi palabra. Yo hablo de lo que he visto en presencia del Padre, y ustedes hacen lo que de su padre han escuchado. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Entonces Jesús les contestó:
Si fueran hijos de Abraham, harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme a mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás hizo algo así. Las obras de ustedes son como las de su padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, le reclamaron. Un solo padre tenemos y es Dios mismo. Si Dios fuera su padre, contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios, y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? ¿Por qué no pueden aceptar mi palabra? Ustedes son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino, y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso. Es el padre de la mentira. Y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen. ¿Quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice. Pero ustedes no escuchan, porque no son de Dios. No tenemos razón al decir que eres un samaritano, y que estás endemoniado, replicaron los judíos. No estoy poseído por ningún demonio, contestó Jesús. Tan solo honro a mi Padre, pero ustedes me deshonran a mí. Yo no busco mi propia gloria, pero hay uno que la busca, y él es el juez. Les aseguro que el que cumple mi palabra nunca morirá. Ahora estamos convencidos de que estás endemoniado, exclamaron los judíos. Abraham murió, y también los profetas, pero tú sales diciendo que, si alguno guarda tu palabra, nunca morirá. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Él murió, y también murieron los profetas. ¿Quién te crees tú? Si yo me glorifico a mí mismo, les respondió Jesús, mi gloria no significa nada. Pero quien me glorifica es mi Padre, el que ustedes dicen que es su Dios, aunque no lo conocen. Yo, en cambio, sí lo conozco. Si dijera que no lo conozco, sería tan mentiroso como ustedes, pero lo conozco y cumplo su palabra. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día, y lo vio y se alegró. Ni a los 50 años llegas, dijeron los judíos, ¿y has visto a Abraham? Jesús afirmó, les aseguro que, antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces los judíos tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió inadvertido del templo. Llevaron a esta mujer sorprendida en adulterio. Y aún así, Jesús se inclinó y comenzó a escribir en el suelo. A esta mujer la llevan sorprendida en adulterio, donde Jesús. Y Jesús, si está libre de adulterio, pues tira la primera piedra. Y la tiraron. Mujer, ya nadie te condena, tampoco yo te condeno. Es decir, que Jesús es una persona muy buena, muy común con la persona buena. Y aún así, con la tristeza en la cara que la mujer tenía, la perdonó a la mujer con la tristeza en la cara. Y aún así, Dios la perdonó en el acto mínimo de adulterio. Esta mujer se sentaba en el templo, esperando a Jesús para que lo ayudase en la cosa de adulterios. Y así, con la tristeza en la cara que tenía la mujer, Dios la perdonó. Mujer, ya nadie te condena, tampoco yo te voy a condenar. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Así que la mujer se fue y Jesús siguió su ruta a esa otra ciudad. Allí se encontró a los judíos que buscaban la oportunidad para matarlo. ¿Acaso es que este hombre se piensa suicidarse? Y Jesús les reprochó a los judíos: yo no soy de este mundo, ustedes son de este mundo, pero yo no soy de este mundo. ¿A dónde se piensa ir? Dijeron los judíos. A donde yo voy,
ustedes no podrán ir. Los judíos se murmuraban entre sí, diciendo: ¿este hombre acaso se piensa a suicidarse? ¿Cómo que no podemos ir donde él va? Lo que pasa es que Jesús, para nosotros irnos con él para allá arriba, tenemos que ganarnos ese reino que tanto nos prometía. Ahora, ¿cómo nosotros nos lo ganamos? Haciendo todas las cosas que él nos pida. Y lo mismo, los judíos eran muy malos. Y aún lo perdonó. Le dijo: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Los escribas no sabían de dónde venía este Hijo de Dios. Entonces le dijo a los judíos: donde yo voy, ustedes no podrán ir. O sea, cuando nosotros fallecemos, podemos ver que Jesús dice en cada una de sus palabras: en la casa de mi Padre hay muchas viviendas. Cuando ustedes vayan y fallezcan, les preparé un lugar más mejor conmigo. Y tenemos que ganarnos ese reino de Dios que tanto nos promete. Miren cómo él dice: en la casa de mi Padre hay muchas viviendas. Cuando ustedes vayan, pues, les preparé una. Pero ¿y cómo si ganamos el reino? Si él dice: nadie va al Padre sino por mí. Entonces, nosotros queremos estar con Dios, pero a Dios no le gustan los pecados. Y tenemos que dejar los pecados atrás, los falsos testimonios, la mentira. Dice: en la casa de mi Padre hay muchas viviendas, pero para ganarnos esa vivienda tenemos que llevar la palabra de Dios a cabo. Y los judíos se reprochaban porque no sabían de dónde venía el Hijo de Dios. Y aún así los escribas y fariseos se burlaban de él porque no entendía lo que él estaba diciendo. Pero para ganarnos el reino tenemos que dejar la cosa atrás. Tenemos que dejar la calle, la bebida. Pero ¿y cómo? Díganme. Tenemos que conectarnos un rato mínimo con Dios. Pero ¿y cómo? Si la gente nada más va a la discoteca, bailando, disfrutando. Pero ¿y cómo llevamos la palabra de Dios a cabo si alguna gente no cree? Jesús dice: practican por el mundo y llevan la palabra de mi Padre a cabo. Pero ¿y cómo si la gente no bebe, la gente fuma, la gente huele en droga? Y así, ¿cómo vamos a llevar la palabra de Dios? Y para ganarnos el reino que tanto nos promete, tenemos que llevar a cabo la palabra a cabo que Él nos envió a predicar. Además que el miércoles es miércoles de ceniza y tenemos que buscar de Él, porque Él murió por ti y por mí, y siempre nos va a ayudar en cada que nosotros necesitamos. Miren, cuando llega la Semana Santa hay que reflexionar, hay que entender lo que Jesús pasó 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Lo que Jesús pasó en la cruz, todas las humillaciones, todas esas humillaciones lo pasó Jesús, pero nosotros no queremos valorarlo y tenemos que valorar la resurrección. Pero nosotros lo valoramos, ¿sabes con qué? Bebiendo, fumando, peleando, así no. La Semana Santa es para estar tranquilo. Es más, usted no puede ir ni para playa ni siquiera, porque ese día las playas las cierran. Tenemos que quedarnos en casita, reflexionando con Dios, pidiendo perdón a Dios por todos nuestros pecados, esperando la resurrección y comiendo muchas cosas ricas. Pero ¿y cómo? Viendo películas de Dios, rezando mucho, orando mucho por los pecados del mundo, porque era que Dios hacía eso, oraba por nosotros. Pero ¿y cómo? Oramos por Él, peleando, discutiendo, haciendo muchas cosas que no debían hacer. Pero la mayor momento que tú tienes para Dios en Semana Santa. En Semana Santa
Dios fue crucificado un viernes. Ese viernes de santo tenemos que estar tranquilos. Si tu mamá te dice a ti, no salga, que va a pasar muchos problemas. No salga de quedarse en su casa, comprarse a su mamá. Que Dios no quiere gente para allá ahora. Papá Dios murió por ti y por mí, Jesucristo. Pero si una gente le dice, no salga, que va a pasar algo malo contigo, que tengo un mal presentimiento, ¿por qué en su casa, disfrutando de familia, viendo películas de Dios, viendo películas de Juan, viendo películas de Génesis? Pero ¿qué buscas tú en la calle? En la calle no se busca nada. Ponte a reflexionar, ponla en práctica. Mil bendiciones. Y cero discusiones en la casa. Semana Santa no se pelea, no se hace nada. Pero los envejecientes, los cacarrabias, pelean demasiado. Mil bendiciones. Entonces, ¿cómo Dios va a descansar en un sepulcro pensando en nosotros? No podemos seguir así. Tenemos que cambiar. Tú, vete a la iglesia, o cómprate una Biblia, o léela, o reflexiona, pero cómprate una Biblia, que Dios cambia vida. Y además que cuando tú tienes un problema, es Dios que te ayuda. Pon en práctica.